Vamos a tratar de compartir unos minutos, algunas reflexiones que nos sirvan para analizar la situación global, la situación que estamos viviendo en nuestro planeta. El acomodamiento de distintas fuerzas, de distintas situaciones que van a ser determinantes en el tiempo futuro. Para arrancar, en primer lugar, creo que podríamos mirar el comportamiento electoral ocurrido en los últimos años en nuestro continente, la América Latina y el Caribe: Perú, Chile, Colombia, Brasil y Ecuador. En esos 5 procesos electorales vemos que el comportamiento de nuestra población ha sido en el sentido positivo. En estos procesos, salvo la República del Ecuador, los candidatos favorecidos por la Embajada de los Estados Unidos y por los grupos más concentrados, nacionales y transnacionales, de cada uno de estos países, salieron derrotados en términos electorales. Esto es un elemento a tener en cuenta, el comportamiento de nuestro pueblo a la hora de votar. Claro, en elecciones muy difíciles, donde los poderes de comunicación y los poderes económicos juegan papeles muy importantes. Pensemos que es hasta ahora el mejor sistema que hemos encontrado en nuestras democracias, pero son solamente el hecho de un día, un momento, el pueblo convocado a las urnas. Pero bueno, a tener en cuenta que en estos procesos la población tuvo una actitud positiva, lo que marca una recuperación de un momento de derrota en términos electorales que venía sufriendo la región, donde habían pasada ya la primera década del siglo, de lo que fue caracterizado por los gobiernos progresistas, había habido un proceso de derechización, si es que vale el término, de derecha a izquierda para hacer algún tipo de análisis político hoy. Esta etapa que se abre nos instala en un mundo que está sin lugar a dudas reacomodándose. Un mundo que está saliendo de la globalización y estamos entrando en un nuevo reacomodamiento de los grupos regionales. Los países se vienen ordenando y acomodándose en nuevas formas de alianzas geoeconómicas en el planeta. Y bueno, y aquí vemos alianzas muy importantes, como puede ser TEMEC, que bueno, que con casi más de 500 millones de habitantes, estamos hablando de México, Estados Unidos y Canadá, en un nuevo acuerdo. Bueno, los 27 países de la Unión Europea, los 10 asiáticos también, abarcando poblaciones más que importantes, de 450 millones, 600 millones, todo lo que es 600 millones el sudeste asiático, acomodamientos como vuelven a potenciarse el BRIC, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que seguramente con la nueva situación brasilera también esto tendrá un relanzamiento. Argentina también está pidiendo el ingreso al BRIC. Otro gran grupo que es el 15RCEP, que vendría a ser, China, todo el sudeste asiático, pero con China también, ya ahí sumando más de 2.200 millones de habitantes. Es decir, ahí hay un acomodamiento donde vemos cómo se superan, como los tratados de libre comercio y todas son cuestiones, insumos que los utilizan para nuestros países fundamentalmente, pero que geopolíticamente los países comienzan a ordenarse de otra manera y aparece un mundo donde los regionalismos van a tener realmente fuerza. Bueno, y aquí nosotros en América Latina y Caribe con serios problemas, con un Mercosur, el acuerdo de nuestros países más importante, pero que bien sabemos que está golpeado, está bastante desinflado, pero que
podría tener un potencial si se imaginara este Mercosur en vías, en desarrollarse, en seguir incorporando más países de la región. Puede ser una experiencia que sin duda hay que transitar. O sea que venimos a asistir a un mundo que sale del proceso de globalización y que comienza a instalarse en este proceso de regionalización. Estos países que comienzan a reagruparse en un reordenamiento regional no quiere decir que se salga de la lógica de producción y de comercio a la que nos ha llevado a este punto de un mundo absolutamente desigual y de un mundo donde hay serio riesgo de continuarse con este mecanismo de comercio y producción, caer con situaciones climáticas que ponen en riesgo la vida misma del planeta, la continuidad misma del planeta. Esta actividad de la COP27 realmente ha sido, bastante decepcionante, porque si bien podemos saludar o considerar positivo el hecho de que se cree un fondo de todos los países, fundamentalmente los países que mayor contaminación producen, para reparar y ayudar a los países que se vean afectados por los procesos climáticos, por las catástrofes climáticas, si bien eso podríamos mirarlo con cierta cuestión positiva, lo cierto también es que no se avanzó absolutamente nada. El 2022 ha sido un año perdido en el tema de la recuperación y de dejar de seguir contaminando el planeta, y lo que se plantea para adelante tampoco nos garantiza de que no pasen de ser expresiones de deseo que después no se ejecutan ni se cumplen. Es decir, seguimos con un serio riesgo ambiental. Creo que hay que saludar, sin duda, una de las decisiones más firmes que ha aparecido a escala global en este sentido, que son las declaraciones del electo presidente Lula da Silva, que ha planteado desertificación cero para el Amazonas. Es decir, ese es un hecho realmente saludable que esperemos sea compartido y permita un tipo de acción conjunta de todos los países que conforman la Amazonia. La Organización Internacional del Trabajo, que es otro de los ámbitos, una organización internacional del trabajo que también ha ido perdiendo poder a escala global, una organización internacional del trabajo cada vez más alicaída, cada vez más deprimida, pero ha dado cifras que realmente nos pueden dar una dimensión del problema social y laboral que estamos viviendo, donde se habla ya más de 200 millones de trabajadoras y trabajadores desempleados. Ha habido de pérdidas de puestos de trabajo, 52 millones, cuando la OIT estaba estimando no más de 20 millones por año, y entonces decir, la salida de la pandemia está generando más trastornos de los que la Organización Internacional del Trabajo había evaluado. Pero vemos una OIT con capacidad de dar diagnósticos, con capacidad de estadística y de información, pero realmente con una tremenda incapacidad de construir nuevos acuerdos entre el sindicalismo, el empresariado y las naciones para poder modificar el cuadro social y laboral que se está dando. Otra de las voces a destacar en el mundo y a tener en cuenta en los análisis es la voz del Papa Francisco, con todo lo que representa la religión más importante, más grande del mundo. Un Papa que nos está llamando al cuidado de la casa común, al cuidar al planeta en una permanente acción, y lógicamente también condenando nuevas formas que está tomando el reacomodamiento político, tanto condenando a la guerra, haciendo un fuerte llamado a la paz. A la guerra me refiero no solamente a la guerra de Rusia y Ucrania, un conflicto bélico provocado por la Unión Europea, provocado fundamentalmente por su brazo militar, por la OTAN.
no solamente ese conflicto, sino la cantidad de conflictos bélicos que se suceden y que ocurren en el planeta, ¿no? Por citar otros, bueno, la cuestión sobre la población palestina en Israel y una serie de conflictos de que no tienen seguramente la misma intensidad, pero que sumados ponen o está en riesgo una parte muy importante de la población. Esas son las voces que aparecen en este momento. Creo que uno de los problemas más serios que estamos teniendo es que una voz que no aparece en el escenario, que no está apareciendo con la fuerza suficiente, es la voz del sindicalismo, es la voz de la clase trabajadora organizada en el planeta. Esta es una voz que lamentablemente se está perdiendo, no está teniendo la potencia necesaria para poder ser un actor incidente en el reacomodamiento que se está dando en el planeta. Pensemos, si uno se lo imagina, en el siglo pasado, en las primeras décadas del siglo anterior, el movimiento sindical, y casi durante todo ese siglo, el movimiento sindical tuvo una fuerza tremenda, ¿no? Desde la Revolución Rusa a la Revolución Mexicana, los distintos procesos, la construcción de la Organización Internacional del Trabajo, el Estado Social de Derecho, las nuevas constituciones, las luchas por la independencia y por el proceso de descolonización, donde la clase trabajadora en cada uno de esos países tenía un protagonismo importante. Es decir, vemos un siglo XX realmente donde el sindicalismo tuvo una voz potente, enérgica y tuvo fuerte incidencia. Bueno, a partir de la caída de la experiencia de la Unión Soviética, vemos cómo, y ya van ocurriendo 30 años, vemos cómo el sindicalismo va perdiendo incidencia, va perdiendo esa voz que condene y que además tenga capacidad de transformación. Esto no quiere decir que que la clase trabajadora no esté en muchos de los países realizando resistencias, pero no aparece con la firmeza necesaria en el debate global, en el debate más general. Sí destacar, y me parece que es un camino a imitar, es una acción a apoyar desde las organizaciones sindicales, desde las organizaciones obreras a las que representamos, destacar lo que ha sido la huelga de mujeres. Cada 8 de marzo, esto que va creciendo y se va instalando en el conjunto de la clase trabajadora. Esta es una experiencia a seguir, creo que muestra claramente de que es posible crear expresiones de protesta y de reclamo y de demanda social a escala global, porque en un mundo que se discute así, con un nuevo ordenamiento y donde se está discutiendo en definitiva un reacomodamiento político, económico en el mundo, si no hay acción de la clase trabajadora, bueno, seremos nosotros el pato de la boda de este proceso como se está viviendo hasta ahora. Estamos viendo pasar esta pandemia y lo que es el proceso de pospandemia y sin lugar a dudas la clase trabajadora, los pueblos más pobres han sido los más afectados. Destacar en esto una cifra, ¿no? Mientras los latinoamericanos y caribeños somos el 8% de la población mundial, más del 25% de los muertos por COVID. O sea que esto muestra claramente que la pobreza, los pueblos pobres, somos los que estamos pagando cualquier tipo de flagelo, sea esta crisis sanitaria o la crisis ambiental en la que estamos inmersos. Son disparadores para que, bueno, nos sirvan para evaluar, para analizar y por sobre todo para accionar. El movimiento sindical no puede ser solo una estructura que elabore diagnósticos y produzca buenos documentos. Necesitamos pasar a la acción para lograr recuperar protagonismo y capacidad de incidir en las decisiones que hoy en el mundo se están tomando.